Bien, vamos a hacer un video de introducción al tema ecuaciones. En realidad en matemáticas se usa un lenguaje simbólico al que es necesario acostumbrarse, de lo contrario todo parece difícil. Esa sería como la introducción, ¿no? Acostumbrarnos al lenguaje simbólico. En realidad cuando vamos a entrar en el lenguaje simbólico aparece un concepto que es el que usamos cuando queremos referirnos a algo en general, y el concepto es variable, que se representa por las letras X, Y, Z. Se llama así, se llama variable justamente porque puede tomar distintos valores. Por ejemplo, si defino mi variable X como una fruta, y voy a definirla así, X es una fruta, X podría tomar distintos valores. Por ejemplo, podría ser una pera, o un durazno, una sandía, o cualquier otra fruta. Parece fácil. Vamos a probar algunos ejemplos. ¿Cuáles son algunos de los valores que pueden tomar las siguientes variables? Mi variable X está definida como un animal. Entonces X podría ser un gato, un perro, una tortuga. Si mi variable está definida como una provincia de Argentina, podría ser Buenos Aires, Chubut, Santa Cruz, etc. Si mi variable es un número natural, podría ser un 1, un 5, 1570, pero no podría ser menos 3, porque menos 3 no es un número natural, es un número entero. Las variables nos servirán para modelar un problema y poder encontrar su solución, pero antes de lograrlo nos conviene acostumbrarnos al lenguaje simbólico de las operaciones matemáticas. Ahora vimos cómo representar una variable. ¿Qué pasa con las operaciones que relacionan las variables? A ver, vamos a ver unos ejemplos. ¿Cómo podríamos representar simbólicamente los siguientes enunciados? Si quisiéramos representar simbólicamente la mitad de un número, bueno, representaríamos el número por una X, y para considerar la mitad de ese número, a X lo dividiríamos por 2. Si quisiéramos representar la tercera parte del número, se estarán imaginando, X, que sería una variable, un número cualquiera, lo dividiríamos por 3. Fíjense, la mitad, la tercera parte, la cuarta parte, la quinta parte de un número es divisiones. Si estamos hablando del doble, el triple, el cuádruple, son multiplicaciones. Por ejemplo, si yo dijera el cuádruple de un número, estaría el número multiplicándolo por 4. Son operaciones, multiplicaciones o divisiones de un solo número, ¿no? Una sola cantidad. En cambio, fíjense esta, la diferencia. La diferencia hace mención a una resta. Una resta que está definida entonces entre dos números, ¿sí? Dos números que no necesariamente son iguales. Entonces, como no necesariamente son iguales, tendría que representarlos con distintas letras. Ahí está. Con este símbolo yo estaría indicando la diferencia entre X e Y. Bien. Seguimos. A ver, voy a conectar. Ahí está. Seguimos. El doble del producto de dos enteros consecutivos. ¿Qué serían dos enteros consecutivos? Pensemos en los enteros. 1, 2, 3, 0, menos 1, menos 2, menos 3. Digo que son consecutivos cuando están uno al lado del otro, ¿no? Uno es el siguiente o uno es el anterior. Entonces, dos enteros consecutivos, por ejemplo, son el 5 y el 6. El menos 1 y el 0. El menos 8 y el menos 7. El 2 y el 3. Entonces, en general, si yo digo que X es un número entero, el siguiente de X va a ser X más 1. Y el anterior de X va a ser X menos 1. ¿Sí? Por ejemplo, si X toma el valor 5, el anterior va a ser 4 y el siguiente va a ser 6. Genial. Entonces, para representar el doble del producto de dos enteros consecutivos, yo indicaría el doble, multiplicaría por 2, del producto de X por X más 1. Ahí está. Y seguimos. La suma de un número y su tercera parte. Acá nos desesperamos
Y nos fijamos bien la oración. La suma, dijimos que la suma, al igual que la diferencia, vinculaba dos números, ¿no? Entonces, la suma de quiénes de un número, bueno, voy a llamarlo X, y su tercera parte. No se trata de otro número, más allá de que va a terminar siendo un número distinto, se refiere a que es la tercera parte del mismo número. Entonces voy a escribir acá, refiriéndome al mismo número, dividido 3. La suma de un número y su tercera parte. Entonces acá sí es importante utilizar la misma letra. Bien, y el último, la diferencia entre el cuadrado de un número y su mitad. La diferencia entre el cuadrado de un número, sería un número elevado al cuadrado, y su mitad. Bien, quedaría representado así. Ahora estamos en condiciones de modelar algunos problemas y luego resolverlos. Para ello escribiremos las ecuaciones que relacionan las cantidades y luego operaremos en ambos miembros para despejar la variable. En las siguientes situaciones debemos averiguar en cada caso el número desconocido. A ver, el problema, la primera situación. La diferencia entre el doble de un número y 6 es igual a 12. ¿Cuál es dicho número? Lo primero que hay que indicar en los problemas es de qué se trata la variable, ¿no? Definirla. En este caso, x, mi variable, es un número. La ecuación que modela el problema, ¿sí?, va a ser la siguiente. La diferencia, bien, acá está la diferencia, entre el doble de un número y 6 es igual a 12. Entonces acá nos quedó armada una ecuación. Una ecuación se dice, o sea, se llama así justamente porque tiene el símbolo igual. Y ese igual nos está diciendo que esta cantidad, que es el primer miembro, es la misma cantidad que esto que es, o llamamos, el segundo miembro. Estamos diciendo que estas dos cantidades son iguales. Entonces, si estas dos cantidades son iguales, sería lógico que si yo sumo una cierta cantidad en un miembro y sumo exactamente la misma cantidad en el segundo miembro, la igualdad se sigue manteniendo. Y eso va a pasar lo mismo si yo resto la misma cantidad en ambos miembros. Y lo mismo también va a pasar si yo multiplico o divido, pero por un número distinto de 0, en este caso porque no se puede dividir por 0 y porque si multiplicamos por 0 pasa algo raro, ¿no? Que todo se convierte en 0 aunque no hubiesen sido iguales. Se me está complicando. Y también si yo elevo al cuadrado o calculo raíz, o elevo al cuadrado o elevo a cualquier potencia, ¿no? Y calculo cualquier raíz. La cuestión es que si hago la misma operación en ambos miembros, la igualdad se mantiene. Y el tema, justamente, de resolver una ecuación sería encontrar el valor de x que, reemplazándolo en la ecuación original, nos diera una igualdad válida, ¿no? Entonces justamente se trata de eso, se trata de ir operando miembro a miembro hasta despejar x y encontrar el valor. Vamos a resolverlo. Teníamos 2x menos 6. Como yo quiero despejar x, lo que voy a hacer es sumar miembro a miembro el 6. ¿Por qué sumo miembro a miembro el 6? Porque lo que yo quiero en realidad es que este menos 6 se cancele con este. Y de hecho me quedó acá 2x sola igual a 18. Como quiero seguir despejando x y la x está siendo multiplicada por 2, lo que voy a hacer es dividir miembro a miembro. Entonces este 2 se va a simplificar con este 2 y me va a quedar la x solita. 18 dividido 2 es 9. Y ya resolvimos el primer problema. Vamos a ver. Esta es la solución que obtuvimos. La podemos verificar. Hacemos 2x, pero x ahora es 9 porque encontramos que tenía que ser ese valor. Si yo hago 2 por 9 me da 18 y si a 18 le resto 6 me da 12.
Uy, 12. Y se cumple esta igualdad. Bueno, segundo ejemplo. La tercera parte del anterior de un número es igual al siguiente de 9. Ya dicho número. De vuelta, mi variable va a ser un número. Y la ecuación que va a modelar el problema es esta. La tercera parte, acá, no sé si se ve el puntero. La tercera parte del anterior de un número es igual al siguiente de 9. Chan. Entonces esa es la ecuación que modela el problema. Como quiero despejar x, lo que voy a hacer es aplicar la misma operación miembro a miembro. Multiplico por 3 para que este 3 se simplifique con este que dividía y me quede x menos 1 en el primer miembro. Y en el segundo miembro me quedó 10 por 3 que me da 30. Ahora lo que hago para terminar de despejar x es sumar 1 miembro a miembro. Este menos 1 se cancela con este y me quedó x igual a 31. Lo puedo verificar. Si yo a 31, acá, a 31, le resto 1 me da 30, 30 dividido 3 me da 10. Perfecto, se cumple. Y el último problemita, hicimos problemitas muy sencillos para que vayan adquiriendo algo de práctica. El último problema dice, ¿cuál es el número tal que el siguiente de su cuarta parte es igual al cuadrado de 3? Nuestra variable es un número. La ecuación que modela el problema es el siguiente de la cuarta parte de un número es igual al cuadrado de 3. Para despejar x, resto 1 miembro a miembro para que este se cancele. El cuadrado de 3 es 9 y 9 menos 1 me da 8. Genial. Y acá en el primer miembro me quedó la cuarta parte de x. Para despejar x lo que voy a hacer es multiplicar por 4 para que se simplifiquen y me quede la x sola. Cuando yo multiplico por 4 el segundo miembro que era 8 me queda como resultado 32. Bueno, espero que les sirva y seguimos con esto.